Buenos días. Gracias por estar una vez más en su programa Corrigiendo el Rumbo. Quiero decirle a mis queridos haitianos que estas imágenes que pueden ver a continuación o que están viendo ahora, también son de haitianos. Haitianos que han sido perseguidos como animales. Cuando veo esas imágenes, me recuerda esas viejas películas del oeste o de esos vaqueros cuando lanzaban esa cuerda al ganado. Es más o menos parecida para atraparlo. Es la forma más inhumana de tratar a un ser humano. Es la violación más flagrante, más grande de los derechos humanos, tratar a una persona así, cual si fuera un animal. O estas otras imágenes que pueden ver aquí, ¿no les recuerdan a ustedes a gorilas, a monos o a tigres, leones enjaulados en ese tipo de cerda que ni siquiera están hechas para humanos, que están hechas para animales? Eso sí es violar los derechos humanos. Esa sí es una violación flagrante de todos los derechos humanos habido y por haber. Estados Unidos decidió enviar de vuelta a su país a los haitianos que cruzaron irregularmente la frontera y acamparon bajo un puente en la localidad de Del Río, en Texas. Más de 300 migrantes llegaron a Puerto Príncipe en el primer vuelo de deportación desde la Unión Americana. El país plantea hasta 7 vuelos de salida diarios que argumenta bajo el llamado Título 42, una norma que permite una expulsión rápida por cuestiones de salubridad. Por tanto, me parece absurdo y despiadada, cruel, injusto e irrespetuoso que Estados Unidos hoy esté tildando a la República Dominicana de racista hasta tal punto de prohibir la exportación de azúcar de caña sin refinar hacia los Estados Unidos. Y no solamente eso, no solamente la caña de azúcar, sino los productos derivados, o sea, que tengan que ver con el azúcar, que son un montón. Producida en República Dominicana por la empresa Central Romana por alegadas violaciones a los derechos de los trabajadores en las operaciones de la empresa, con efectividad a partir de este 23 de noviembre de 2022. Un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indica que a partir de este día se detendrá en todos los puertos de entrada de ese país el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en República Dominicana por Central Romana Corporation. Eso, sin duda alguna, me recuerda un tipo de sanción. Es un tipo de sanción, y es que cuando un país como República Dominicana, o como es El Salvador, o como es Venezuela, se niega a seguir los lineamientos pautados por los Estados Unidos, entonces comienzan a tildarlo con todos esos adjetivos que ya he mencionado antes. Pero esa es la primera etapa, el primer punto, para luego crear toda una política intervencionista de injerencia hacia un país. Yo de manera creo sinceramente que hay siempre que mantener la esperanza, pero para mí, en mi opinión personal, no sé la opinión de los demás, porque cada quien puede tener su opinión y eso se respeta. Creo que el destino de la República Dominicana está sellado, porque la República Dominicana, los políticos y los organismos internacionales, sobre todo los políticos influenciados por esos organismos perversos, han destruido la identidad de la República Dominicana. Hoy República Dominicana es un pueblo sin identidad, un pueblo destruido. Y cuando un pueblo no tiene identidad, es un pueblo que está destinado a la ignorancia y a la destrucción. He visto en estos días como algunos políticos dominicanos han salido diciendo, bueno, pero la República Dominicana, la Constitución de la República Dominicana se respeta, que nosotros tenemos derecho a mandar en nuestra Constitución. Pero todo eso, los dominicanos sabemos que no es más que bla, bla, bla. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Todo eso obedece a la campaña política
porque el año 2023 es la víspera de la campaña del 2024. O sea, no le queda otro remedio a los políticos dominicanos que salir hablando en contra de esos organismos internacionales, cuando en realidad sabemos que eso es de la boca para afuera. No obstante, quizá eso que han dicho los políticos ha sido el resultado de que Estados Unidos haya prohibido la importación de caña de azúcar y productos derivados de ella hacia los Estados Unidos. Pero yo soy quien le aseguro que todo eso se queda en palabrería, porque los políticos corruptos dominicanos no tienen la capacidad que tienen personas. Pero será mucho más rápido Bukele, si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Como Maduro. ¡La OEA pa'l carajo! En realidad, de ponerse los pantalones y decir las cosas, pero decirlas de corazón, no decirlas de la boca para afuera. No hay cosa más hipócrita y más sinvergüenza que todas esas ONG o organismos internacionales como la ONU que abogan por los derechos humanos, cuando en realidad permiten que eso se vulneren por parte de los países grandes. Nosotros sentimos que estos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos y muy conservadores. Y es lo mismo de nuestros adversarios. Siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros también cuando les conviene, ¿no? No son serios. En Haití, o sea, los haitianos que están en la República Dominicana, los derechos de esos haitianos no se vulneran en la República Dominicana. ¿O creen ustedes que la frontera dominico-haitiana es parecida a esta? Calma después de una jornada muy violenta en la que miles de migrantes intentaron entrar en una zona de control fronterizo tras cortar una valla. Solo unos 500 lograron pasar y apenas 130 pudieron quedarse, al menos de momento. El caos provocó la muerte de al menos 18 migrantes, según España. En la frontera de la República Dominicana con Haití no se asesinan personas. La frontera entre Estados Unidos y México, ese gran desierto que separa esa frontera, esos dos países, esa frontera está plagada, sembrada de cadáveres, de inmigrantes, que sus familiares no lo vuelven a ver jamás, que se van en busca de una mejor vida y sus familiares no lo ven jamás. O esta frontera entre España y Marruecos, que constantemente vive siendo asediada, en donde los españoles también defienden su constitución y su frontera, pero así, a palo, ultrajando a los pobres africanos, argelinos, marroquíes, que intentan cruzar la valla entre Ceuta y Melilla. Y miren cómo este hombre justifica la acción de esos militares, exaltando su labor, después en donde se han asesinado varias personas. Me solidaricé y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas personas, guardias civiles, que fueron heridas como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos de esta manera a una ciudad que es, bueno, sinceramente, esto no ocurre entre la frontera de República Dominicana y Haití. Esto sí es vulnerar los derechos humanos. Esto sí es una gran atrocidad contra los derechos humanos. Y eso, que estas mismas personas, en gran medida, fueron los que crearon el problema de Haití. Y espérense, dominicanos, porque este país, el país de las tres carabelas, ya sabemos de quién hablo,
todavía no ha metido sus narices en el tema de República Dominicana y Haití, pero en cualquier momento lo hace, porque es el país que más injerencia mete entre los países de América Latina. Porque una cosa es mediar entre un conflicto que haya entre dos países, mediar negociaciones, reuniones, intentar lograr un acuerdo entre ambas naciones. Eso es una cosa. Y otra cosa es querer imponerle a un país que se supone que es soberano y dictarle lo que tiene que hacer. Eso es injerencia. Yo, por tanto, le exhorto a los políticos dominicanos que tengan la capacidad de personas como Bukele, de personas como López Obrador, de personas como Maduro. Yo le exhorto a los políticos dominicanos que no se dejen chantajear de los Estados Unidos, que es difícil, sí, que nos van a llenar de sanciones, como a Venezuela, como a Cuba, sí, es cierto, pero al final creo que se puede lograr algo y creo que podemos salir airosos. Cuando un país como Estados Unidos empieza a cargar contra otro país, tildándolo de xenofobia, de racista, que vulnera los derechos humanos, posiblemente estemos ante un tipo de intervención, ya sea económica o militar. Eso lo hemos visto ya en otras partes del mundo. No hay de extrañar el caso de Venezuela, es el caso de Cuba recientemente. Ahí está la visita del presidente Díaz-Canel, que está por Rusia, y tendría uno que preguntarse, ¿por qué el presidente Díaz-Canel de Cuba, ante tantos problemas que tiene Cuba con Estados Unidos, decide hacer esa visita? Y tú me dirás, bueno, lo hará porque no tiene otra alternativa. En realidad no tiene otra alternativa. El pueblo cubano ha sido un pueblo completamente destruido. Desde el gobierno de Kennedy, desde ahí todos los gobiernos que han pasado, pasando por Obama, por Trump y ahora por Biden, ninguno de ellos ha podido levantar esas sanciones injustas que no han dejado que el pueblo cubano se desarrolle. Entonces, en vista de esto, el presidente Díaz-Canel pues ha tenido que buscar refugio en su amigo o su socio de toda la vida, que es Rusia, porque sabe que ya con los Estados Unidos es imposible negociar, que esas sanciones injustas, despiadadas, crueles, jamás van a ser levantadas. De manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos. Muy bien, un aplauso al presidente Díaz-Canel, muy buena iniciativa, ya que Cuba no representa una amenaza ni un peligro para ningún país del mundo. Incluso es un país inocente, se podría decir, un país educado, con un nivel de criminalidad casi en cero, se podría decir. Es un país que ha sabido resistir y bueno, me parece muy bien. Hay que tratar de buscar soluciones y las soluciones pasan por alejarte del que te ha hundido y alinearte con quien tú creas que puede ayudarte a salir a flote, como es el caso de Rusia. Porque el pueblo cubano es un pueblo que ha resistido con firmeza. El pueblo venezolano también es un pueblo que, a pesar de que hay muchos que andan dispersos por ahí buscándose la vida por América Latina, pero también es un pueblo valiente, un pueblo que ha sabido mantenerse y que ha sabido resistir. Que sí se le puede plantar cara a los norteamericanos, pero es con firmeza y con inteligencia, porque Bukele lo logró. Trataron de tildarlo de dictador, de xenófobo, una persona que simplemente está tratando de hacer la cosa bien, una persona que simplemente está tratando de echar su país para adelante. Un grupo armado
completamente organizado que en gran medida se creó o se formó en los Estados Unidos. Cuando se formaron como delincuentes allí, delincuentes profesionales, entonces fueron repatriados en masa para El Salvador, donde allí se formaron esos grupos armados y se formaron las maras, pero Nayib Bukele pudo con eso. Y era un grupo armado. Yo creo que también el asunto que tenemos en República Dominicana, con ese transculturalismo que ha habido y todas esas malas costumbres que han cogido los jóvenes dominicanos, por decirlo así, porque ahí están las imágenes, es un pueblo sin identidad, como lo dije ahorita, creo que se puede luchar. Y creo que se puede luchar también con el asunto de la frontera, siempre y cuando los políticos dominicanos tengan la voluntad y tengan el coraje de hacerlo. Pues nada, muchas gracias una vez más por estar en su programa y espero que sea del agrado de todos ustedes. Un saludo grande y me despido.